Amado Dios, te damos gracias por tu inmensa bondad, por tu misericordia infinita, por tu fidelidad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos das un nuevo día de vida. Oro por cada uno de los hermanos y amigos que nos acompañan en este tiempo, por aquellos que están pasando momentos difíciles de enfermedad, de escasez económica, situaciones familiares, matrimoniales, para que en tu inmensa bondad y misericordia respondas y seas solícito a cada una de sus necesidades. Oro pidiendo que el Espíritu Santo en este tiempo nos enseñe tu palabra, para beber de ella, para conocerte a ti, para entenderte y reconocerse con quién estamos tratando. Un Dios precioso, santo, puro. Pero un Dios también que pone orden a las cosas, que nunca deja pasar por alto la maldad del ser humano. Bendito sea tu nombre, bendice tu palabra, Señor. Oramos en el nombre y la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy pero muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico, el Ministerio Integral de Restauración Cristiana, su amigo el pastor Gilberto Sánchez desde la ciudad de Ibagué. Nuevamente por acá estudiando algo que me apasiona a mí hace 40 y pico de años y que he estudiado y me fascina y me apasiona porque me mantiene en el rumbo, y es la profecía bíblica, escatología propiamente dentro de teología. Mateo 24, creo que son tiempos finales, estamos viviendo en tiempos proféticamente bastante trascendentales. Los cristianos debemos de entender que están sucediendo cosas tremendas, incluso cuando hablo con personas no cristianas, o no sé si sean cristianas, que me encuentro en la calle, me dicen, no, están pasando cosas tremendas, todo esto está cambiado, todo es vertiginoso, los cambios, la ciencia, las filosofías, la forma de pensar del ser humano, y cada vez el ser humano se enreda más en sus pecados y sus ideas van contra el mismo Dios de los cielos, ¿no? Mateo 24 dice, en Romanos 1 habla acerca de lo que se está viviendo ahora. Dice, porque no tuvieron en cuenta al Señor, el Señor también los entregó a cosas terribles. Y en Mateo 24 nos llama a una advertencia a nosotros los que decimos ser cristianos. Aquí aparece el Señor Jesús hablando con sus discípulos recordemos algo, la Biblia hay que estudiarla dentro de varios parámetros, eso se llama hermenéutica. Y aquí está Jesús hablando con judíos, con los discípulos que eran judíos. Entonces este contexto está dirigido más hacia los judíos, no hacia la iglesia, porque la iglesia todavía no estaba. Estaba en el corazón de Dios, ese era el misterio de los siglos. Pero esto está escrito para judíos. Lo que ocurre en Mateo 24 es centrado en el pueblo de Israel. Ahora, obviamente toca a nosotros la iglesia, pero es el mensaje para ellos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, que eran hermosos, habían sido hechos por Herodes, un nefasto rey, pero un gran arquitecto, hizo algo precioso, era más hermoso que el templo de Salomón. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Obviamente eso sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando Tito, el hijo de Vespasiano, si mal no estoy, entra, ingresa y destruye todo el templo, destruye los palacios y todo el oro lo lleva, y con eso se construye el Coliseo romano, y hay un arco que se llama el arco de Vespasiano, arco de triunfo, donde narra en bajorrelieves todo lo que ocurrió allí. De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra sin que no sea derribada. Esa profecía se cumplió en el año 70. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Lo que llaman la triple pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? O sea,
la destrucción del templo y el Señor habla eh, acerca de esto y cuándo y qué señal habrá de tu venida. Bueno, qué señales precederán a tu regreso cuando vuelvas nuevamente. ¿Y qué señales habrán del fin de los tiempos? ¿No? El cristiano debe realmente estar ocupado, no preocupado, sino ocupado del estudio de la Biblia y de la profecía. El cristiano que no entiende la profecía y no la estudia no sabe ni para dónde va. Ni, la profecía es una brújula que me lleva a entender el rumbo de las cosas, lo que está pasando y me lleva a estar prevenido y a vivir dentro de la voluntad de Dios. Pero hay cristianos que me han dicho, pastor, a mí no me gusta estudiar la profecía porque me da miedo. Creo que obviamente es una mala apreciación, porque la profecía no es para dar miedo, sino para entender el rumbo de los acontecimientos y estamos en tiempos proféticos. Verso 4, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque en estos tiempos hay mucho engaño. Han aparecido profetas y apóstoles. Los únicos apóstoles de Cristo fueron los que él nombró, que fueron los 12. No hay más apóstoles. El último fue Pablo y Pablo lo reconoce. Pero no hay más apóstoles, a menos que sean apóstoles del otro señor, el príncipe de maldad. Y creo que son de ese tipo de apóstoles, ¿no? Se abrogan cierta autoridad, se les ve cierta arrogancia a estos famosos apóstoles, se toman ciertos señoríos sobre las ovejas. Falsos apóstoles. Profetas, falsos profetas. No hay profetas, el último fue Juan, el discípulo amado. Toda la Biblia no pueden haber nuevas profecías. Oración profética, y eso en la Biblia, eso de oración profética. Ven porque vamos a hacer oración profética. De hecho, cuando se habla de profecía, se habla acerca de los profetas, fueron todos los que mantuvieron un lenguaje fuerte, redarguir, corregir, instruir, enseñar, llamaban la atención al pueblo, nunca profetizaban riquezas y todo eso que hablan hoy en día esos falsos profetas. Bueno, vendrán y dice en el verso 4 que habrá mucho engaño, como el que está viviendo hoy en la iglesia, muchos falsos profetas, falsos pastores, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Falsos profetas, falsos ungidos, la palabra Cristo significa ungido. Y aquí vienen las señales, y oiréis de guerras y rumores de guerras, lo estamos viviendo. Ahora, todas estas señales tienen que darse en conjunto. Tú me podrás decir, pero es que siempre ha habido guerras. Sí, claro que ha habido guerras, pero no todas las señales en conjunto, ya todas uniditas. Y oiréis de guerra, rumores de guerra, una señal. ¿Se une a qué? Pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes. De hecho, pues pasamos por el famoso COVID, pero los científicos están asustados, por decirlo, preocupados, porque con el proceso del calentamiento global, lo que está pasando con el hielo que se está derritiendo en los polos, hay virus, hay bacterias que están tomando nuevamente vida y que pueden afectarnos en la salud. Pestes, hambres, las estamos viviendo en países africanos y aquí en Colombia, en La Guajira, ¿no? En La Guajira, los niños de La Guajira, bueno, los que iban a ser salvados por el nuevo gobierno y que dijeron que iban a volcar toda su atención para ayudar a los niños de La Guajira. Hasta ahora no lo veo, ¿no? Veo muchos viajes en helicóptero, pero no veo una atención a los niños de La Guajira. Están pasando y hay mucha gente que está pasando necesidades. Hay personas que aún aparentemente lo tienen todo, pero están pasando necesidades, muchas necesidades. Es algo que llaman pobres vergonzantes, que a veces aparentemente tienen, pero no tienen. Y pasan necesidades económicas, hambres, terremotos en diferentes lugares. Ha habido 3 terremotos fuertes que incluso han desviado el eje de la Tierra, han producido, Japón fue movido 20 centímetros, el terremoto de Japón, y dice que vendrán más terremotos, el famoso terremoto que está predicho, o sea, ya los científicos, todo el mundo lo sabe, solamente se dice que falta el día y la hora,
el de San Francisco, que va a ser terrible. Terremotos, los científicos saben que está aumentando esto, la actividad volcánica también se está moviendo la tierra, terremotos en diferentes lugares, pero subraya el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Aquí dice que es el principio, o sea que estamos en la antesala de la gran tribulación, estamos en principio de dolores. Se están dando las cosas, todavía no estamos en la gran tribulación porque la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Yo soy de esa posición como muchos hermanos. La iglesia será arrebatada antes. Dios no trata a los justos como trata con los impíos. La charla que hubo entre Abraham y el Señor cuando el Señor fue a destruir Sodoma y Gomorra, creo que Génesis 9. Y aquí ya comienza lo que es la tribulación para los judíos. Cuando venga el anticristo, porque de aquí del verso 9, todo esto era principio de dolores, pero dice en el verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí comienza a hablar del pueblo de Israel. Recordemos que esto es para el pueblo de Israel, no es para la iglesia, es para, dice, ustedes van a ser aborrecidos de todas las naciones. Recordemos que la Biblia dice que está el pueblo judío y están los gentiles, que son todas las naciones. O sea, yo soy gentil, todos los que no seamos judíos somos considerados gentiles. Y dice acá, muchos, vuelve a Israel, y está hablando a los israelitas, muchos tropezarán entonces y os entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Dentro del pueblo de Israel se van a estar atacando entre ellos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aparecerán y seguirán apareciendo esos falsos profetas como los hay hoy en día que se han metido en la iglesia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay mucho mal, o sea, la perversión del hombre hoy es terrible. Hijos que asesinan a su madre, a sus hermanos, padres que asesinan a sus hijos, que abusan de sus niñas. Hay tanta maldad, jovencitas que abortan 1, 2, 3 veces, que se burlan de sus bebés cuando mueren. Otras que alguna vez veía horrorizado una mujer de estas diciendo que ya cogía a su bebé y lo hundía en las aguas sucias del río Bogotá, pero lo decía con una frialdad, que a su bebito lo metía ahí. No lo hacen ni las fieras. O sea, el ser humano ha caído en tanta maldad que son peores que fieras, porque una leona cuida de sus cachorros hasta dar la vida por ellos, pero un ser humano destruye a su propio bebé. No, es la maldad. Muchos falsos profetas se levantarán y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Está hablando de los israelitas, perseveren en la gran tribulación. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dentro del periodo de la que es la gran tribulación va a haber una evangelización mundial. Los primeros que aparecen allí son los famosos 2 olivos, el ministerio de los 2 olivos en Apocalipsis 11:4, los 2 olivos que van a venir a predicar en Jerusalén. Recordemos que ese tiempo de la gran tribulación va a ser dedicado especialmente a que el pueblo de Israel vuelva sus ojos a Dios, ¿no? Y al Mesías. También va a haber 144,000 jóvenes vírgenes que van a predicar el evangelio. El ministerio de los 144,000 jóvenes que van a predicar. Y si eso fuera poco, dice la Biblia que va a haber un ángel que va a predicar, el ángel que va a llevar el evangelio, Apocalipsis 14, va a evangelizar totalmente la tierra. O sea, va a ser un tiempo de maldad, de gran tribulación, pero también de una predicación profunda por parte de los 2 olivos, los 144,000 jóvenes israelitas, y un ángel que va a predicar el evangelio hasta lo último. Y si será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces ya termina la gran tribulación. Pero va a haber una evangelización tremenda. Pensaba yo hace unos 20 o 30 años con este movimiento que se dio de los televangelizadores, que por todos lados brotaron iglesias, por todo, en cualquier garaje aparecía. Aún el grupo donde yo estaba crecía por todos lados. Que eso era de pronto este cumplimiento y no, desafortunadamente
lo que ha habido en este momento en la iglesia, hablo de la iglesia, es una apostasía terrible, ¿no? Han aparecido apóstatas por todos lados, iglesias apóstatas, pero esta predicación tiene que ver con la predicación durante el periodo de la gran tribulación. Verso 15 nos lo corrobora más, pero por tanto, cuando veáis en el lugar santo, y ahí habla, ¿cuál lugar santo? Recordemos que el templo tenía el lugar santo, donde estaba el incienso, los panes, la famosa menorá, pero está el lugar santísimo también. Pues bien, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee no entienda, Daniel 9:27, cuando el anticristo entre y profane el templo que va a ser construido, el tercer templo. Y si tú vas a internet encuentras que ya eso está marchando, ¿no? Ya hay una institución, un instituto del templo, donde tienen ya todo preparado, las cosas de oro, de bronce, de plata, todo está listo, los instrumentos, los músicos, la famosa vaca roja, la sana, ya también ya genéticamente la volvieron a hacer, por decirlo así. O sea, todo camina dentro del pueblo de Israel para construir el tercer templo. El primero fue de Salomón, el segundo de Herodes y el tercer templo que va a ser durante el tiempo de la gran tribulación, donde los israelitas van a ofrecer sacrificios, pero que va a ser totalmente profanado por el anticristo, ¿no? Por eso dice acá, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, lea. Apocalipsis y Daniel están los dos concatenados. Si alguien quiere estudiar profecía, tiene que dominar esos dos libros. Entonces, los que estén en Judea, porque ahí comienza la gran tribulación. Recordemos, el periodo de la gran tribulación es la última semana de Daniel, las famosas 70 semanas, de las cuales transcurrieron ya 69 y falta la última. Un periodo de 7 años, ¿no? Es un septenio de 7 años. De cuando comienza y aparezca el anticristo y haya esta religión mundial que ya se está formando, una mega religión que ya se está formando, donde se unen todas las religiones en una sola, y si tú lo puedes averiguar, eso ya se está caminando desde el año 59. Sí, 59 comenzó a caminar eso y ya se está consolidando. Esa gran religión va a hacer que lo que estamos hoy hablando del nuevo orden mundial, se unan todas las naciones en una y se nombre un solo dictador mundial. Los primeros 3 años y medio, digamos que va a haber paz, la gente va a estar admirada porque el anticristo va a ser un gobernante populista, como los populistas mesiánicos de hoy en día que vemos tanto en Sudamérica, que prometen al pueblo todo, lo prometen, carro, casa, beca, y la gente lo cree. Estamos en gobiernos populistas. ¿Por qué cree que se está dando eso en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, aquí en Chile, en Colombia? Esos gobiernos que dicen que lo van a dar todo a los pobres, ¿no? Populismo. Pero hacen las naciones más pobres todavía, dependientes de ellos. Pues el anticristo va a ser un populista, la gente lo va a admirar. Léete por favor el Apocalipsis, dice que la gente va a decir, ¿quién como este hombre? Este es el Salvador, y el falso profeta, que es el poder religioso, va a decir, este es el que hay que, este es el hombre, ¿no? 3 años y medio les va a durar la fiesta, ¿no? Todo el mundo va a ver caso, carro, beca, todo el mundo va a tener, como parecen los gobiernos populistas que al principio lo dan todo gratis, todo es gratis, la gente es feliz, contenta. No, esto es la maravilla. Pero después, dice la Biblia, 3 años y medio después, el anticristo. Los judíos van a estar contentos con el anticristo, van a estar felices con el anticristo. Pero cuando él les exija que deben adorarlo, ahí comienza la gran tribulación, porque dice que él va a profanar, va a entrar al lugar santo y al santísimo en el tercer templo y va a exigir a los judíos que lo adoren. Va a ser lo mismo de Antíoco de Epifanes y va a hacer un sacrificio posiblemente de algún cerdo. Y entonces los judíos van a decir, no, no podemos adorarte. Entonces comienza la gran tribulación para los judíos. Ahí sí comienza, no solo para los judíos, para los gentiles que en aquel tiempo se conviertan a Jesucristo. Van a ser perseguidos porque todo esto nadie va a poder comprar ni vender. Ese poder religioso va a tener el dominio de la parte comercial.
todo eso hoy en día es fácil, hoy en día controlar el dinero, controlarlos a nosotros. Ya todo el mundo sabe dónde yo estoy en este momento por este celular. Este celular tiene un GPS y me pueden ubicar exactamente dónde estoy, ¿no? Todo va a ser controlado. Entonces van a ser 3 años y medio de profunda, de gran tribulación. Dice acá, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, verso 15, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entiende, por eso la profecía es importante. Si tú no estudias profecía, no sabes para dónde vas. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Eso está hablando a los israelitas. Mas hay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad pues por vuestra huida, que no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Van a ser escogidos. Dios tiene el mensaje de salvación para todo el mundo. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El hecho de que tú vayas a una iglesia el día domingo y saltes, brinques y hagas, no quiere decir que tú seas cristiano. No, cristiano es aquel que obedece al Padre. El Señor Jesucristo lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que se someta al Padre. El que esté dispuesto a pagar el precio. Pero hay cristianos que dicen ser cristianos y andan en borracheras, en orgías, en abortos, en homosexualismo, en adulterio, en unas vidas desenfrenadas, y el día domingo ocurre el milagro, se vuelven santos y alaban a Dios y brincan y saltan. Y el lunes viven como cualquier pagano. Es más, a veces peor que los paganos. Por eso aquí el Señor que habrá gran tribulación, y van a ser, dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pues por causa de los escogidos. Volvemos a los escogidos, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Pero pastor, es que ese Señor dice que es un apóstol y usted viera los milagros que hacen. Claro, el Señor dice que va a permitir eso, y aún en ese tiempo y en este tiempo lo está permitiendo para que muchos sean engañados y no les resplandezca la luz del Evangelio. Así que no estés mirando tantas cosas externas. Una de las señales de reconocer al falso profeta y al anticristo es que aunque van a hacer grandes señales, como descender fuego del cielo y cosas tremendas, por su forma de hablar, por su doctrina. Cuando yo oigo la doctrina, a veces se me da por oír la doctrina de los famosos señores de enlace, por ejemplo, todos esos de enlace, Jonás, Casluna, todos estos señores, se ven preciosos, pero la doctrina es demoníaca. Es una doctrina centrada en el ser humano, centrada en la riqueza, centrada en el mundo. Lucas 4, ellos predican siempre Lucas 4 lo que le decía Satanás a Jesús. Si tú, adorado, me adoras, te entrego todas las riquezas del mundo. Cuando Jesús simplemente dijo, no os hagáis tesoros en la tierra. A ver, ¿te quieres rellenar de cacharros, de cosas acá, o vas a hacer tesoros en el reino de los cielos? Dice, no os hagáis, dice el Señor Jesús, tesoros en la tierra, sino háganlos en el cielo. ¿Estamos sembrando para las cosas eternas? ¿O estamos preocupados por hacer cosas acá en el mundo? ¿Cuál es la intención? Dice el Señor, porque donde está vuestro tesoro está vuestro corazón. Cuando yo siento tristeza por lo que pierdo material, por los cacharros, por las latas, por la casa que se quemó, por qué sé yo, por el dinero que se me extravió, y me pongo triste y hasta peleo con el Señor, porque es posible, cómo perdí esa plata, me robaron, Señor. Entonces mi corazón está en el dinero. Cuando mi oración en la mañana es solo, dame esto, dame más dinero, dame más riquezas, dame más, yo declaro este día, como dicen la falsa doctrina, declaro riquezas, declaro, estás mal.
Tu corazón está en el dinero y está en el mundo, no está en el reino de los cielos. Pero cuando en la mañana te acercas al altar en silencio y adoras al Señor y le pides que tu corazón sea enamorado apasionadamente de Él y que tu corazón no encuentre consuelo absolutamente en nada ni en nadie sino en Él, te estás preparando para el reino. Cuando le dices, Señor, que mi corazón te ame apasionadamente, no quiero medias tintas contigo. Y comienzas a orar aún en lenguas, en cántico nuevo y en adorarlo a Él. Y vives solo para Él, esperando en su misericordia que Él proveerá todo lo que te falte, que Él bendecirá tu trabajo, que Él no te desamparará ni te dejará, que no tienes que estar pegado a los cacharros y a las cosas, sino a Él. Entonces tu corazón va por buen camino. Dice el Señor acá, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, los que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno a los escogidos. Creo que este tiempo mucha gente ha sido engañada. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Está hablando a los israelitas. Cuando el Señor venga, va a ser tan notorio para ellos. O mirad, que están los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que salga del oriente y se muestre al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, está hablando de su venida a los israelitas. Y es cuando vendremos nosotros la iglesia con Jesucristo, y vendrán los ángeles hasta instaurar el milenio, los 1000 años de gobierno de Cristo en la tierra. 1000 años vamos a estar gobernando con Él. Va a ser un gobierno monárquico porque Él es el rey, y a la vez van a haber jueces. No, se me escapa el nombre de este tipo de gobierno. Monárquico, y van a haber jueces. David será el que va a gobernar como rey todo Israel. Él volverá, porque es un pacto, el pacto davídico se cumplirá. Y Jesús va a estar gobernando desde Jerusalén toda la tierra. Va a ser algo precioso, 1000 años de gobierno. Y va a haber gente que sale de la gran tribulación con carne y hueso normales como nosotros, pero vamos a estar la iglesia, ángeles, van a haber dos clases de seres: los seres sobrenaturales, por decirlo así, Jesucristo, el Espíritu Santo, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, los de la iglesia, y va a haber gente normal, de carne y hueso, que son los que se salven, las ovejas. ¿Se acuerdan? Y el juicio de los cabritos y las ovejas, cuando termine Armagedón y todo esto, viene el juicio de las naciones, ¿no? Y los cabritos van a ser echados al infierno o al lugar de tormento mientras llega el infierno, y las ovejas serán parte del reino, que serán seres humanos con carne y hueso como nosotros, que se multiplicarán y todo eso. Bueno, eso es otra parte de la profecía. Entonces dice acá, la segunda venida de Cristo. Dice que será, bien claro, verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. O sea, será tan notorio cuando tú vas por la calle y ves arriba una cantidad de buitres, chulos, gallinazos, goleros, como le dicen en la costa. Dices, por ahí hay un animal muerto, porque están dando vueltas. Y uno dice, en tal lado está, porque ahí los noto. O sea, será tan evidente la venida del Señor. E inmediatamente después de la tribulación van a haber señales en el cielo. El sol se oscurecerá. Hay algo interesante, la NASA dice que van a haber 3 días de oscuridad, porque toda la galaxia girando, la Tierra va a pasar por un lugar donde incluso 3 días no va a haber cuestiones de electricidad, y va a ser una oscuridad total. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Pues claro, al oscurecerse el sol, pues la luna no va a resplandecer, porque la luna es como un espejo que refleja la luz del sol. Y las estrellas caerán del cielo. Siempre me he preguntado si serán asteroides o serán demonios, porque estamos hablando de la gran tribulación, del fin de la gran tribulación. Y las potencias de los cielos serán conmovidas, señales en los cielos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ya venida, o sea, viene el Señor,
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todo el mundo se va a dar cuenta, pero no todos van a ser salvos, porque entonces cuando Él venga, los impíos son las cabritas, dice que va a hacer el juicio de las naciones, los va a reunir a todos y dice, bueno señores, ahora sí llegué yo, nuevamente voy a reinar esto con vara de hierro, ahí no va a haber misericordia. Los cabritas tratarán, dirán, pero señores que no sabíamos, van a pedir, perdone la expresión como decimos en Colombia, cacao, pero ya no es tiempo. Es el tiempo final, ya no hay más misericordia, el Señor vendrá con vara de hierro a regir esto. Por más de que lloren, lamenten, griten, el Señor dirá, ya no más, apártense, ir al lugar de tormento. Y a las ovejas, a los justos, a los gentiles que hayan hecho cosas buenas por el pueblo de Israel, como en la época de Oskar Schindler y otros alemanes que ayudaron a los judíos a salvarse del holocausto. Ellos serán los justos. Y el Señor, venid a mí, benditos del Padre, a heredar el reino preparado para vosotros. Ese día va a ser el juicio de las naciones. Ahí no va a haber escapatoria. Ahí van a conocer que el Señor llegó por su iglesia. Una vez que muere la persona, cuando una persona muere, a los 5 minutos sabe más teología que cualquier doctor en teología. A los 5 minutos. Los unos van al infierno o al lugar de tormento, todavía no es el infierno, al lugar de tormento, y ya es muy tarde la teología. Muchos ateos van a decir, ahora sí sé que hay Dios, pero ya es muy tarde. Hay personas que le dicen a uno, es que yo soy ateo. Ay Dios. Cuando sepan y encuentren con el Señor, ya es muy tarde. 5 minutos después de morir, están en el infierno, o en un lugar antes de la antesala al infierno. 5 minutos después de morir, los justos, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, los que amamos al Señor, los que cada día queremos vivir en santidad, luchando contra el pecado como Romanos 7:15, en esa lucha interna contra la maldad, contra el pecado que hay en nosotros, contra la naturaleza pecaminosa, luchando contra eso todos los días. Los que queremos agradar al Señor, 5 minutos estaremos disfrutando de la presencia del Señor y diremos, hemos llegado a casa. Ahí se nos olvidará todo. Yo pienso en mi madre, pienso en mi querido cuñado Tobías, en los que han partido, en Rocío, en Chepito, en tantos santos que han partido. Y digo, ellos se están disfrutando. Mientras nosotros aquí, pues seguimos en la lucha hasta ese día glorioso. Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, verso 30, en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y sobre todo van a lamentar los impíos, los que hayan cedido ante la tentación de Satanás, del anticristo y el falso profeta, los que hayan adorado a esos personajes, lo van a lamentar, porque ya es muy tarde. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos, subraya, sus escogidos, no a la montonera, sino a los escogidos de la gran tribulación, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y te dejo para que leas, porque ya se me termina el tiempo. Para que leas, por favor, Mateo 25, todo Mateo 25. Y por favor léelo porque es complementario con esto. Y Mateo 25 del 31 en adelante, que es el juicio de las naciones o el famoso juicio de los cabritos y las ovejas. Queridos amigos y hermanos, estamos en tiempos que los primeros cristianos quisieran estar viviendo, ¿no? Pero son tiempos tenebrosos. Nuestro corazón está siendo probado todos los días. El Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que obedezca al Señor, que entregue y rinda su vida al Señor. No es solamente hacer una oracioncita. Yo hice la oración, sí, claro que sí, es importante. Ese día reconocí que Él era mi Señor y le entregué mi vida. Pero de ahí en adelante hay que caminar en sus caminos por la senda angosta y entrar por la puerta estrecha. Muchos son los que van a tratan de entrar por la puerta ancha y el camino, la panamericana,
y van a ir al infierno. Otros decidimos entrar por la puerta angosta y andar por los caminos estrechos, y que el Señor nos guarde de apartarnos de esos caminos. Vamos a orar. Un saludo a mi hermana Lilita, a Germán, Dios me lo bendiga, a todos los que están viendo. No alcanzo a ver a nadie más por acá. Vamos a ver si alcanzo por acá, hice algo, ¿no? A todos, gracias por este tiempo. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias infinitas, Señor, que nos alienta, nos da una voz de ánimo, de esperanza, nos consuela para seguir adelante en el camino de la fe. Que nuestro corazón esté pendiente de tu regreso, Señor. Que seamos fieles a ti, Señor, totalmente fieles a ti. Que nuestro corazón te ame apasionadamente, sin medias tintas, Señor. Ayúdanos, porque somos tan débiles, tan frágiles, tan vulnerables, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, tú que eres el Parácletos divino, el ayudador. Ayúdanos a vivir una vida consagrada, el fruto tuyo. Dice Gálatas 5, 22 y 23. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Andar por las sendas estrechas y entrar por la puerta angosta. Ayúdanos porque necesitamos de ti. Somos tan falibles, tan vulnerables, tan tendientes al pecado, Señor. Fue esa naturaleza pecaminosa, como dice nuestro querido David en el Salmo 51. En pecado he sido concebido y el pecado está de continuo delante de él. Gracias por cada hermano que nos acompaña, Señor, en este ministerio integral de restauración cristiana. Aquellos que nos alientan a seguir adelante con su compañía, con su generosidad, con sus oraciones, y que este ministerio sea para la gloria tuya, para la honra tuya, Señor. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recordemos, queridos hermanos, lo que nos dice el Señor en Jeremías. Hay dos cosas en que debemos alabarnos y en algo debemos de alabar. En entender a Dios y conocer al Señor. Recordemos que el Señor es bueno, siempre bueno, excelentemente bueno. Bendiciones.